Bueno, pues llegó el momento del debate. Manzahu. Manzahu. Que tiene ese acento en las tres, ¿no? Manzahu. Esto lo voy a cortar, este chiste. Sí, quedó mal. Ya te lo digo yo. Bueno, básicamente, a ver, ya os he contado un poquito de lo que era el recibir encima el primer Alfonso Iglesias. David, ¿qué te ha parecido a ti, más o menos? A mí me ha costado mucho el Bable, lo siento por los bablistas, pero para mí ha sido un impedimento el Bable. Es decir, me ha costado mucho entrar en el cómic, me he perdido cosas, pero bueno, aún así entiendo que sea lo que busquen este tipo de concursos, ¿no? Que es precisamente publicitar o llevar más allá o a crear obras en el idioma del Bable, ¿no? O del asturiano. Y aún así me parece que es una obra que parece dirigida o pensada exclusivamente para el premio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a buscar el premio para premiarlo? Pues algo que sea simbólico, algo asturiano, en Bable, que hable un poco de lo que significa ser asturiano, de lo que simboliza. Entonces parece que está hecho a medida, ¿no? Que posiblemente sea un poco coincidencia, no sea lo que haya hecho el autor, pero es que decir que es lo que les gusta a los verdaderamente lo que dijo lo que verdaderamente dijo Ruma en ese momento fue eso, que verdaderamente él ya estaba trabajando en la obra y que la presentó porque precisamente coincidía con... Es más, de las obras que se presentaron, lo cuenta en la conferencia, de las obras que se presentaron quedaron unas cuantas eliminadas hasta que quedaron prácticamente 2 porque no cumplían las bases. O sea, él ya llevaba haciendo tiempo la obra, no fue pensada para oficialmente para presentar en el concurso, ya tenía la idea, pero bueno, que sí es cierto que obviamente una obra que habla de la nostalgia asturiana, de la nostalgia de las tierras en los años 70, 80 y tal, pues por supuesto emocionalmente va a buscar a tocar un poquito ahí el corazón de los viejunos, ¿no? Yo creo que eran los jueces en ese caso, que han vivido un poco eso, ¿no? Que no te escuche Jorge Iván decir eso. Viejuno, yo me considero viejuno, o sea... No, yo no. Viejoven, no, como quieras. No. Yo, a ver, perdón. Adolescente, ¿no? Yo soy adolescente hasta el final. Bueno, respecto al cómic, a ver, es una ópera prima. Siempre hay que juzgar las óperas primas como igual que como otras obras. No es cierto que sea ópera prima del todo, porque ya venía trabajos tenía tiras y tenía varias cosas, pero como novela gráfica sí que es la primera. Como novela larga. Que de aquellas no se llamaban novelas novelas gráficas, que aquella se llamaban. No sé, tomos, han ¿no? cambiado. Yo es que me niego. Paso de hablar de las nomenclaturas. O sea, ya llega un punto en que es que me niego. Quiere decir que es una novela larga, es una obra relativamente larga. Y bueno, yo creo que el principal protagonista son las caras. Yo creo que aquí si hay que definir algo... Sí, hay mucho plano medio. O sea, a él le da la importancia a las caras, los gestos, un poco a las ropas, pero sobre todo a las caras. O sea, que decir, en realidad el dibujo en sí es... Porque es sobre todo porque básicamente es una obra de las vivencias de una persona y de la interacción social que tiene con los otros individuos que surgen, con lo cual esto de perogrullo hay que ver mucho plano medio, porque, o sea, tiene que haber mucho plano medio, hay que ver mucha mesa, mucha mesa de café. Tú puedes contar las cosas de muchas maneras, pero al fin y al cabo no deja de ser una anécdota de un cuñado que va ahí a una fiesta, que es un conocido, que es así fachorra. Todos hemos vivido esa experiencia. Es decir, no deja de ser una experiencia del típico cuñado pesado, que es muy patrio, y él le contrapone que dice, bueno, tan toros borne y tanta bandera, que ese tema está muy de actualidad ahora mismo, y sin embargo los símbolos asturianos, como es el manzajú o aquí el sidrero, pues eso como que se ha olvidado. Entonces, ¿por qué unos símbolos sí y otros no? Es que al fin y al cabo es un tema, a mí se me queda un poco corto, ¿no? Quiere decir... Hay que hablar un poco del background. A mí me gusta el tema autobiográfico, a mí me toca un poquillo porque yo conocí mucho a esa generación y tal. O sea, no es que tuviese un trato de día a día de llamarnos por teléfono ni muchísimo menos, todo lo contrario. Sí. Pero sí que me gustaba, me siento identificado mucho con esas vivencias extrapoladas de esta forma, ¿no? O sea, llevadas pues a lo que es un estudiante, un piso de estudiantes, un piso compartido, cómo se forma el gusto por la música, que si hay una chavala que te gusta, si hay una chavala que no te gusta, luego mezclado con la familia, ese tipo de cosas que a mí lo que me llama la atención es precisamente un Wonder Years en versión asturiana, o un Friends, o un tal, y encima lo que es la emoción de ver
Igor. Sí. Yo te pongo el ejemplo, esto porque es muy asturiano, lo que tú quieras, pero si en vez de ser un asturiano es un catalán y te cuenta una historia prácticamente igual, con los símbolos catalanes... No me desagrada. Hombre, ahora con la que se está veniendo encima, a lo mejor la gente se lo toma mal, ¿no? Pero bueno, es que se lo tomaría mucha gente mal y sería antipatriótico, sería... Quiero decir, pero al fin y al cabo está hablando, extrapolando, cambiando las provincias o cambiando los países, está hablando de lo mismo, está hablando de la identidad nacional o de la identidad de cada uno. Yo no creo que hable tanto de identidad nacional, ni muchísimo menos. Yo creo que habla más de vivencias culturales y sociales de ese momento. Bueno, porque él cuenta la suya, pero él dice, pero ¿por qué vale tu toro y no vale mi sidrero? Al fin y al cabo. Quiero decir, que esta obra que, aun a mí que siendo una obra que me parece que le falta chicha o que le falta un poquillo de fuerza, cosa que por ejemplo después en el Viaje a la Luz me parece que da un salto espectacular, o en otras obras le da todavía mucho más fuerza, quiero decir que es como el primer paso en el que va a tomar impulso para obras mucho más importantes que le van a llegar, ¿no? Pues bueno, pues está bien para ver cómo evoluciona el artista, pero quiero decir, al fin y al cabo de lo que está hablando es eso, de lo que cada uno siente, lo que siente, de sus símbolos los toma como quiere, pero es que no va más allá tampoco la obra. No, yo la veo bien en ese sentido. Yo ya te digo, si vamos a hablar de a ver, que me vendan lo que me tengan que vender, en el medio que me lo tengan que vender, obviamente yo esto lo compro directamente porque no tengo ningún problema en leérmelo. Es cierto que yo se lee bastante ágil. Claro, que es lo que me importa. Yo en mi mundo normalmente no hablo en asturiano normalmente. No quiere decir que no lo entienda, lo entiendo. O sea, donde sea. A mí me cuesta, lo del asturiano me cuesta. No estoy en contra de que se hable en asturiano, ni mucho menos, pero yo esto me hubiera gustado leerlo me hubiera gustado leerlo en español, igual que otras obras de él, por ejemplo. Todo puede salir. Viaje a la Luz, ese por ejemplo, de Viaje a la Luz sí que me lo pude leer bastante bien, me lo devoré mejor, pero de Chelita me cuesta, porque además es bastante denso ese otro libro y me está costando horrores leerlo, en serio. Y sin embargo es una cosa que me interesa, es un tema que me llama y que me gusta. Y no puedo, lo siento mucho, no puedo, no estoy capaz. Me pasaría lo mismo si lo leyera en inglés. A mí me pasa todo lo contrario, por lo liviano que es, por lo fácil de leer, mi Wonder Years, por decirlo de alguna forma, mi episodio de Friends, mi pequeña autobiografía, ahí llevándola un poquito, me gusta mucho pues que eso, que juegue cuando hace los flashbacks, ponga los fondos negros, me gusta también ejemplo, que haga mucha... Con lo de los fondos negros, es verdad que utiliza los fondos negros cuando es en flashback, pero por ejemplo la primera hoja que es un flashback, que es un recuerdo, ese no te lo pone en fondo negro. No, porque ese es el principio de la historia y no se sabe si es un preludio y luego ya lo utiliza como flashback. Entonces, eso ya lo expliqué en el análisis, que bueno, que es una forma de ir metiendo a los personajes, un preludio, una forma de presentarlos y que luego lo que vayas leyendo tenga una consistencia, ¿no? Que en ese sentido, técnicamente, a mí me parece que está bien llevada, sin darte sorpresa, ni muchísimo menos. Si no se complica, es decir, él no hace malabarismos, ni mucho menos. Él va a la síntesis, a contar lo que quiere, y de hecho por eso no sale, yo creo, de las caras y define con muy poco. Por ejemplo, casi no tiene, los fondos le da muy poca importancia, le da lo justo, ¿no? Son las caras y lo que dicen, ¿no? O los gestos, casi hace como un ejercicio interpretativo de cada uno de ellos, ¿no? Y muy bien, en eso me parece estupendo, ¿no? Yo lo único que es que me falta un poquito más de fuerza, que como primera ópera prima, pues casi como aprendizaje, como primer impulso para otras obras de que hace mucho después, que me hace mucho más interesante. Él marca mucho su opinión y la opinión del cómic es completamente subjetivo. Es decir, él ya te da la idea, él te da su opinión y dice que es esta. Quiere decir, en vez de contarte una historia y que tú saques las conclusiones, aquí es al revés, aquí es la idea y él saca las conclusiones por ti. Eso corre el riesgo de que te lo marque como si fuera casi un panfleto político. Cuando no, eso debe ser un segundo objetivo del cómic o de la obra. Claro, en ese sentido yo creo que la evolución es obvia y clara, si no se le da otro premio a Alfonso Iglesias. Y por supuesto sí que habría que hablar mucho de sus obras posteriores. Ahora precisamente tenemos una cosita que a mí me gustaría explorar, aunque no sea cómic, y a ver si la puedo, porque nos dejó un par de obras, por ejemplo, aparte de la Chelita, de lo que está haciendo para diversos trabajos de ONGs y tal, que me parece no solamente brillante, sino que me parece que es una muy buena forma de explorar una persona que es capaz de acercarse al cómic de una forma muy individual, a la narrativa de una forma muy personal e individual. Yo creo que es el camino que más le gusta llevar y tal, y que lo puede hacer así también como ejercicio de novela larga. Me parece que está muy bien, que no desmerece en absoluto y tal. Y luego también los siguientes obras obviamente se ha visto una evolución, pero como concepto no me parece en absoluto descabellado, porque yo creo que aquí está el germen
de lo que es el narrador que puede llegar a ser y que es hoy, porque no ha parado de evolucionar y de aprender. De trabajar, la verdad es que eso es verdad. Hay que decir que bueno, está editado por Suburbia, que es junto con el Principado de Asturias la que edita esta obra, y que podéis encontrar prácticamente en todas las bibliotecas asturianas. Respecto al idioma, sí que te quería poner una cosa. Que no te expreses no quiere decir que no sepas. Entonces, yo precisamente el canal, cuando empezamos a hacerlo, yo me planteé hacerlo en asturiano. Y verdaderamente era complicado. Yo soy de toda la vida de Avilés, pero me cuesta muchas veces saber si estoy diciendo una cosa bien o otra. La entiendo perfectamente, no hay ningún problema. Es más, con Ruma pensamos hacer la entrevista en asturiano y casi la hicimos. O sea, fue una cosa, pero al final dije, no, espera, vamos muy justo de tiempo, si tenemos que parar y cortar y tal, no. La hicimos en castellano. Pero no me importa tanto eso, porque básicamente es una cosa que, si eres de un poco de la tierra, es una cosa que tiene una difusión básicamente regional, con lo cual se va a dedicar, Asturias, básicamente, pues no me parece mal, porque cualquiera que sea de Asturias más o menos ya tal, pues se entiende bien. O sea. Bueno, yo cualquiera, ya os digo, a mí me ha costado horrores leerlo, Quiero decir, había cosas que, de hecho, me he perdido detalles de las conversaciones porque no las entiendo. Yo hubiera preferido en español, pero bueno, es una cosa mía. Te lleva un fatu. Pero bueno, como si me llega en francés o como si me llega en inglés, me hubiera costado exactamente igual. Es un problema mío. Pero es igual, pero hemos leído obras en inglés que no había en español. O sea. Sí, alguna me he leído y me ha costado también horrores. O sea, por lo mismo, me ha costado lo mismo o más. Porque no es, a ver, el Bable no es un idioma sencillo. Bueno, Bable, yo lo estoy llamando Bable, es asturiano. Sí, hay una leyenda que no sé. Si alguien me gustaría que alguien me lo dijese. Dicen que Bable no se utiliza si eres de la tierra. Pues eso, que no es un idioma sencillo de entender ni de escribir, que tiene sus reglas, además sus reglas dependen de la zona y todo. O sea, para aprender alemán está este. No, los idiomas no son míos, pero bueno. Pero bueno, que ahí está. Y Roma, te digo, me interesa mucho más las obras posteriores. Como principio, yo creo que eso, referenciar. Muchas gracias a Ruma por hacernos estos minutos y bueno, yo creo que este es el inicio. Tenemos que hablar todavía de 2 o 3 obras grandes que tiene por ahí, incluso del resto del trabajo que está realizando, que si no siendo necesariamente cómic puro y duro, sí que es una experimentación, y de ese es que me gustaría tocar, porque toca sus 2 grandes pasiones, que son la música y el cómic. Volvemos la semana que viene, seguimos analizando obras y seguimos poniendo todos los eventos que van saliendo.